Ok, esta es una aplicación práctica del iOS 001, es un salto de operación que pasaba en una empresa donde se generó esta aplicación llamada OM200 para prevenirla. ¿Cuál era el problema? Un salto de operación en prensa durante la generación de punzonada en pieza, generando reclamaciones del cliente. Básicamente la pieza era empacada sin este punzonado y se enviaba al cliente de esa manera. Pero obviamente ocasionaba reclamos y costos. ¿Qué se utilizó para esta aplicación? Un iOS 001 en máquina para detectar la secuencia de trabajo y prevenir el salto de operación, un módulo tag RFID para asegurar el reset solo por parte del supervisor, pantalla exterior LCD para operador con el iOS 012 solo para indicarle al operador la secuencia y si había algún tema de pieza mal colocada. El diagrama de flujo que se trabajó fue muy sencillo. Se detecta el molde, que es la primera sección que nos da la secuencia, y es con un sensor infrarrojo de 2 metros. Se coloca la pieza en la última operación. Este se detecta por medio de un sensor inductivo. La pieza asienta y si asienta correctamente sobre el molde, se activa el sensor inductivo. Si la pieza está presente y colocada correctamente, seguimos el ciclo. Si no, se tiene que hacer un reset utilizando una tag RFID que solo tiene el operador y obviamente el código de este RFID está cargado en el programa. Si la pieza está correctamente colocada, se asegura la pieza con un pistón que podemos ver en la parte superior derecha y de esta manera el operador puede dar secuencia, puede activar la máquina. Una vez que el molde baja, el segundo sensor infrarrojo detecta que el molde ha cerrado y una vez que completa el ciclo y vuelve a subir, el operador puede retirar la pieza sin problema. Esto nos previene embarcar piezas sin el proceso de punzonado y saltarnos esta operación. El costo, bueno, el BOM, costo más o menos de lo que se utilizó sin contar cableado y la fuente de alimentación, ya que se utilizó el de la máquina, pues se utilizó básicamente un relevador, lógico programable, un iOS 001, un lector RFID, un módulo LCD, 2 contactores, 2 sensores infrarrojos, fotoeléctricos y un sensor inductivo PNP. Básicamente lo que estamos utilizando. El diagrama es muy sencillo. Las salidas 33 va al contactor de la botonera y la salida 27 va al contactor del pistón que asegura la pieza. Básicamente esa es la conexión de la salida. Ya las entradas, el LCD va conectado al I2C por un RJ11, igualmente el RFID al puerto serie y los sensores fotoeléctrico de molde abierto va a la entrada 4, el de cerrado a la entrada 2 y el sensor inductivo a la entrada 15 para la pieza. Básicamente estas son las conexiones y ahora explicaremos el programa. Ok, esta es la explicación del programa que utilizamos, que hicimos para esta aplicación. Estamos utilizando librerías para el OLED y para el LCD. Estamos declarando el puerto serie 2 del ESP32 con el nombre RFID. Estos son los parámetros del OLED. Estos son los parámetros del LCD. En este caso son LCD de 16 columnas por 2 filas y esta es su dirección básicamente. Estamos declarando las variables contador. Estos son contadores que me van a auxiliar para la secuencia del programa. Algunos enclaves para permitir que se quede en cierta base del programa. Las entradas son sensor 1, 2, 3, que serán las entradas 15, 2 y 4. 3 relevadores, en este caso el primero, el 32, es para encender el puerto serie del RFID y los otros 2 son uno para la máquina y el otro para el pistón. Generamos 4 variables de tipo booleano. La primera es para guardar el valor del sensor 1 y así sucesivamente. La variable 4, val4, es para guardar el valor en caso de que haya un reset. Generamos 2 variables de tipo string. La primera es text, donde se va a guardar el dato de nuestro tag RFID.
y la segunda donde vamos a guardar el dato de un tag conocido para poder hacer el reset, que es el que tendrá el supervisor. Una variable char donde vamos a ir guardando los datos leídos por el puerto serie. Ya en el setup iniciamos el LCD, la comunicación con el puerto serie de la computadora del ESP32 y la comunicación del puerto serie entre el ESP32 y el módulo RFID. Vamos a dejar encendidos desde el principio el puerto serie. Posteriormente vamos a encender la luz trasera de nuestro LCD. Y aquí es donde guardamos básicamente el número de la tarjeta conocida, que es el que vamos a utilizar para nuestro reset. En caso de que el LED no se detecte, nos manda este mensaje al puerto serie. Y este es un mensaje de bienvenida para el OLED. Wire Began empieza la comunicación I2C y posteriormente mandamos un mensaje de bienvenida al LCD, que es solo IoT, y declaramos las salidas, las variables de salida y las variables de entrada. En la sección principal del programa, lo primero que hacemos es siempre estamos verificando que haya datos o no en el puerto serie del ESP32 con el RFID. En caso de que exista un dato, lo que va a hacer es leerlo, guardarlo en la variable text, concatenándose y guardándolo en la variable text. Si el largo es mayor a 20, entra una función que vamos a ver más adelante que se llama check. Y después de esto, lo que hace es limpiar el data en text. Siempre vamos a estar leyendo el estatus de nuestros sensores. Al final de cuentas son los que definen la secuencia del programa. El sensor de pieza, sensor de molde abajo, sensor de molde arriba. La primera parte es cuando el molde está abierto, el molde está arriba, que es donde empieza la secuencia. Detecta que el molde está arriba, solo el sensor de molde abierto estará en true y el contador inicia en 0. Contador posteriormente aquí lo único que hace es mandar el mensaje al LCD que el molde está abierto y manda al contador 1 para que siga con la secuencia. La siguiente parte en la secuencia es colocar la pieza. Entonces aquí la variable 1 debe estar en true y obviamente el molde abierto, el contador ya es 1. Hacemos una doble verificación y en caso de que todo esté bien, activamos el contactor de la máquina que va a la botonera, que es lo que le permite al operador dar ciclo, y activamos el pistón. Manda al LCD el mensaje de que está la pieza con que el sensor tiene su pieza y el contador se vuelve 2. Aquí hay un mensaje que es el que manda el estatus de los sensores cuando entra a esta sección. En caso de que la pieza no se coloque correctamente, va a entrar a esta sección del programa, que es sección de pieza mal colocada en molde. Si la pieza no está bien, si la saca, si se mueve, va a mandar a low las salidas, automáticamente la del pistón y la de la máquina, para que no pueda dar ciclo el operador, y va a mandar el mensaje de que la pieza está mal colocada. Hacemos en clave 2.1 para que se quede ciclado aquí, en esta sección del programa, hasta que no haya un reset. Ahorita vamos a ver el reset. En caso de que la pieza se haya colocado bien desde un principio, pues se sigue el ciclo. Molde se cierra, contador sube a 3, manda mensaje y manda en el LCD molde cerrado. Una vez que termina el ciclo, el molde regresa a su posición de molde abierto, pero aún con la pieza. Nos va a pedir que saquemos la pieza. Contactor de máquina y contactor de pistón se van a 0 o se desactivan. Y para poder seguir con la secuencia normal, mandamos contador 2 a 0 y eso, en cuanto saco la pieza, me manda a molde abierto. ¿Cómo funciona el reset con RFID? Cuando se acerca el tag al RFID, manda un valor true en 4. Entonces, al hacer esto, lo que hace es manda el mensaje de reset. El contador en ese momento, pues para que regrese a la posición que estaba, que es la de colocar pieza, hacemos una serie de comparaciones y restamos 1 porque ya dio un salto la pieza 2, ¿no? Entonces ya dio un salto en el contador, lo quiero regresar a cuando coloqué la pieza. Los enclaves se hacen 0 automáticamente para que yo pueda volver a utilizar la parte de reset y mando el
el valor 4 a falso, ¿sale? Para que pueda volver a utilizar el reset. Esto es con fines de poder volver a utilizar el reset en caso de que vuelva a colocar mal la pieza. En la función void check, ahora sí utilizamos en lo que ya las variables que habíamos, los números, letras que habíamos guardado en la variable text, voy a sustraer solo los primeros 10 números o dígitos, que es lo que tiene el tag. Aquí solo es una impresión en el puerto serie del número de la tarjeta contra el leído, pero esta es la función que hace la comparación, la función index of. Hace una comparación entre el número que coloqué y el leído. Cuando compara ambas cadenas, si son iguales es mayor o igual a 0. Entonces, cuando pasa eso, me hace true, el valor 4, y me permite hacer el reset. Si no, no hace nada básicamente y me manda este mensaje al puerto serie. Por último, tenemos una sección donde estará actualizándose para que mande el mensaje del estado de los sensores en el OLED. Básicamente este es el programa que evita el salto de la última operación o que el operador olvide hacer la última operación y empacar una pieza. Ok, esta es una práctica ya de la vida real utilizando el iOS 001. Este es para un control de salto de operación. Una explicación rápida: el operador a veces daba ciclo a la máquina sin tener una pieza, lo que ocasionaba que se embarcaran piezas sin la última operación. Es un programa sencillo, pero que he evitado que vuelva a pasar esto en esta empresa, ¿no? Entonces funciona muy sencillo. Es una prensa hidráulica, lo que hace es un formado. Entonces tenemos 3 sensores. El primer sensor detecta cuando el molde está abierto. Un segundo sensor detecta cuando se coloca la pieza. Y cuando se coloca la pieza se activa un pistón neumático que lo que hace es retener la pieza, y un contactor que permite el uso del start en la botonera de la máquina. Si no hay pieza, pues no puede dar ciclo el operador, ¿no? Si la pieza está mal colocada, también nos sirve para eso, asegurar que la pieza está correctamente colocada. Si no toca bien el sensor y está mal colocada, manda un mensaje al LCD que la pieza está mal colocada, y en este caso el supervisor tiene que ir a hacer un reset. En este caso estamos utilizando un tag RFID. Este no es el correcto, por eso no hace nada. Si yo utilizo el que está de alta en el programa, se activa el reset y me permite o le permite al operador colocar bien la pieza. Una vez que la coloca correctamente, se vuelve a activar los contactores en este caso, y que podemos ver aquí son la salida 33 y 27. Ya con eso el operador puede dar ciclo. El siguiente paso de la máquina es da ciclo el operador, cierra el molde cerrado. Una vez que el molde cierra, vuelve a subir, molde abierto, libera la pieza, libera el contactor de la botonera. El operador puede sacar la pieza y puede repetir el ciclo. Ahora el molde está abierto porque el molde ya está arriba. Volvemos a hacer el ciclo, colocamos pieza. Si no colocamos pieza, no se cierran los contactos. Cerramos, molde cerrado, regresa a su posición la prensa y me pide que saque la pieza. Esta es la aplicación, lo que veíamos. Este simula el molde. Cuando el molde está arriba marca molde abierto. Tenemos que colocar la pieza. Colocamos piezas, se cierran contactos. Baja molde. Marca molde cerrado. Regresa el molde a su posición. Nos pide sacar la pieza y volvemos a repetir el ciclo.